¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te traiciona cada mes? Que una semana te sientes una guerrera capaz de conquistar el mundo y a la siguiente semana estás que no te puedes ni levantar del sofá. Te has disculpado incluso por sentirte sensible el día anterior, por ciertos días del mes que a lo mejor estás como que no eres ni tú misma, ¿no? Yo pasé años luchando contra, bueno, al final es tu ciclo menstrual, ¿no? Con el que estás luchando, sintiéndome avergonzada de mis cambios de humor, de lo frustrada que estaba con mi energía inconscientemente, de no funcionar igual todos los días, ¿no? Yo veía en mí como, no sé, como una maldición que tenía cuando tenía todo ese batiburrillo de emociones, ¿no? Como una debilidad. En lugar de, que, no sé, en lugar de descubrir, ¿no? Que era algo revolucionario, que mi ciclo en vez de ser mi enemigo podía ser algo que me iba a dar mucha sabiduría. Después de fluir unos meses, ¿no? Con todo este tema hormonal, vivir más energía, más creatividad, sentirme más emocional, más conectada conmigo misma, empecé a ver esa feminidad como algo que realmente no me podía limitar, sino que me iba a dar como un superpoder, ¿no? Hola, cariño mío, soy María, soy bailadora de flamenco, soy mamá de 2 niños maravillosos y soy tu compañera en este viaje hacia una vida llena de energía y de vitalidad. Bienvenida a María y la magia de la vida. Yo quiero compartir contigo el momento exacto en el que yo comprendí que había estado peleando contra mi propia naturaleza durante años, cariño. Era un miércoles por la tarde. Mi niño chiquitito, que tenía un par de años, llevaba, no sé, yo llevaba como días sintiéndome muy melancólica, ¿no? Y sin energía para dar clase. Quería como estar en casa leyendo, dar un paseo por la playa, pero realmente yo tenía que trabajar, tenía clase, tenía reuniones, tenía, o sea, no podía estar con estos caprichos hormonales, así que esa tarde, ¿no? Mientras con una sonrisa iba a mi clase a estar radiante, pero yo realmente estaba agotada. Una de mis alumnas, que bueno, pues al final nos conocemos mucho, me dijo, María, eh, se te nota que hoy estás como muy cansada, ¿no? ¿Estás bien? Yo me quedé así un poquito y le di la razón. Le digo, pues mira, estoy súper agotada. O sea, no sé qué me pasa, pero estoy. Y esa noche, bueno, por primera vez en tiempo, ¿no? Yo revisé un poco mi calendario y justo estaba, esos días que estaba así como yo más melancólica, más incluso cansada, ¿no? Era justo antes de tener la menstruación. Así que luego me di cuenta, ¿no? Que los días que yo estaba súper imparable, creativa, con una energía social increíble, justo coincidían con mi ovulación. Entonces, durante años yo había como luchado y desde luego no he aprovechado nada todo esto, ¿no? En vez de aprovechar esa productividad y cuando mi cuerpo me pide descanso, por supuesto, dárselo, porque al final las hormonas están dentro de ti, o sea, es tu cuerpo, es tu vida y es tu energía, es lo que mueve tu motor, ¿no? Así que empecé a usar ese ciclo como para realmente ir a favor, ¿no? En vez de en contra. E incluso, bueno, pues aprovechar esos ritmos, ¿no? En vez de ir fuera de compás, como decimos en el flamenco, sino ese ciclo femenino, realmente aprovecharlo desde una perspectiva pues mucho más tradicional al final, ¿no? Y manejar. Así que yo descubrí algo que, que me cambió totalmente la vida. Así comenzó ese viaje mío a descubrir y realmente me sorprendí. En ese camino yo descubrí 3 verdades que voy a compartir contigo. Cada fase hormonal tiene su propio tipo de genialidad. Imagínate, ¿no? Durante años yo había intentado ser la misma persona todos los días del mes, cuando en realidad mi biología me estaba ofreciendo 4 tipos diferentes de superpoderes. En esa fase menstrual, ¿no? Los días en los que resultaba, no sé, como hay días que estás como más intuitiva, ¿verdad? Que estás en ese momento, ¿no? Hay una fase también en la que tienes la energía como renovada para comenzar, para hacer cositas nuevas, ¿no? Tienes una comunicación brillante, estás como magnética. Y bueno, hay otros días en los que estás de mal humor también y que estás con pocas ganas de estar con gente, a lo mejor estás esos días con mucho más, más enfocada en productividad, en ser más perfeccionista, o sea que tienes que aprovechar todo eso, ¿no? Es mucho más importante ir siempre con el viento en cara que ir con o sea, con el viento a favor, ¿no? Que ir en contra. Así que hay que aprovechar, desde luego, seguro que sí. Segunda gran verdad es que la sociedad nos ha enseñado un poco a avergonzarnos, ¿no? De nuestra naturaleza cíclica, porque realmente, bueno, desafía la productividad constante, ¿no? Hay una revelación dolorosa, pero es liberadora cuando entiendes, ¿no? Que esa lucha contra tu ciclo no es nada personal, sí, es un poco política y es un poco, no me quiero meter ahí, pero es un poco lo que se ha
un estándar, ¿no? Que seamos lineales, constantes y predecibles, pero las mujeres no somos así. Somos seres de la naturaleza, somos cíclicas y nuestros cuerpos pues siguen esos ritmos lunares, ¿no? Y las estaciones y los ciclos de la creación y de la renovación. Entonces, en lugar de celebrar esa sabiduría ancestral que tenemos, nos han enseñado a ser constantes siempre, ¿no? Y olvidarnos de nuestro ritmo, de nuestra naturaleza femenina y no escucharla. Entonces, cuando yo empecé un poco a honrar mis ciclos, no solo me sentí más poderosa, sino que también yo comencé a cuestionar muchas otras áreas donde había estado traicionando mi propia naturaleza femenina, ¿no? Para encajar en moldes masculinos, trabajar sin descanso, competir en lugar de colaborar, valorar solo la lógica en vez de esa intuición, ¿no? Que yo creo que tenemos. Y la tercera verdad es enseñar a las niñas de nuestro entorno a honrar esos ciclos, eso es regalarles un superpoder para toda su vida. Una de las motivaciones más profundas para cambiar mi relación con ese ciclo fue pensar en mi hija y en todas las niñas a las que yo doy clase, ¿no? Yo quería que, bueno, que esa generación, por lo menos ya las que tenía yo cerquita y podía aportar ese granito, ¿no? Pues empezar a hablarles un poquito de esto y que sea parte un poco de su día a día, sin tomarlo como excusa, sin que sea ahora el temazo, pero sí que es real y es tu cuerpo, ¿no? Así que, bueno, hay diferentes superpoderes, yo les explicaba, hay momentos del mes en los que vamos a aprender a reconocer esos momentos, que seremos más poderosas y que esto no es una debilidad para nada, ¿no? Cuando llega, sobre todo, pues la primera vez, eh, que estén tranquilas, que no pasa nada, que esto es algo que lo vamos a celebrar incluso y que ya empiezan los superpoderes, ¿no? Como mujeres que ya tenemos ahí. Así que, bueno, estos son pequeños aspectos de su vida que desde luego se van a poder cambiar, ¿no? Y incluso reforzar su autoestima, ¿no? Con todo este, bueno, hablando desde la sinceridad, ¿no? Y desde ese vocabulario que esté en su día a día. Con estas tres verdades, como fundamento, por supuesto, comencé a reestructurar completamente mi vida alrededor de esos ciclos, ¿no? Entonces yo dejé de programar reuniones importantes, o sea, te lo aseguro, en esa fase, en la primera fase del mes, ¿no? En su lugar, esos días yo los usaba para planificar, para hacer estrategia y forzar esa creatividad, ¿no? Cuando en lugar de aprovechar ese perfeccionamiento, pues cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, mi enseñanza del flamenco también se transformó, comencé a ofrecer diferentes tipos de clases según también pues todo esto, ¿no? Por supuesto sin que nadie lo sepa, pero yo sí te lo quiero contar, ¿no? En el momento de la menstruación las sesiones pueden ser mucho más explosivas. En la ovulación, desde luego, estás mucho más creativo, puedes estar, ¿sabes? En ese momento más de dar mucho más de ti. Así que eso se puede sincronizar perfectamente y tú debes saber y debes conocerte, ¿no? Es algo físico, pero también hay una conexión emocional muy, muy fuerte que lo vas a sentir y lo vas a notar, ¿no? La relación con mi esposo también se profundizó cuando realmente yo le expliqué esas fases, no como una excusa, porque de verdad no me gusta nada ese tema así, pero sí para que me entienda y vea un poco más ese espacio en el que yo a lo mejor necesito estar un poquito más para adentro, o cuando estoy mucho más social, o cuando, bueno, pues que todo sea un poco más claro, ¿no? Los resultados realmente son extraordinarios cuando tú misma te conoces a ese nivel. Mi energía se volvió mucho más sostenible porque ya no estaba luchando constantemente contra mi propia biología, ¿no? Mi creatividad floreció porque en esa fase yo me ponía a saco porque era mi momento y tú también te vienes mucho más arriba, ¿no? Mi autoestima también se vio mucho más tranquila, no tenía esos sentimientos de qué me pasa, ¿no? Incluso mi salud hormonal mejoró y los síntomas que yo que sé, antes igual me asustaban, ¿no? Esos cambios de humor tan fuertes o estar irritable, todo eso, pues empecé a trabajarlo, sabía que llegaba el momento de estar un poco más así, respiraba un poquito más, tenía un poquito más de calma y ya está, ¿no? Y han pasado ya 5 años desde aquel día y desde luego que yo vivo mi ciclo de otra manera. He conseguido ese superpoder del que se hablaba y a mí me ayuda mucho a planificar en proyectos, ¿no? Usar esa sabiduría ancestral que al final está ahí. Lo único que nos hemos desconectado totalmente, ¿no? Y dejar de disculparme a mí misma por ser mujer y poder celebrarlo y poder aprovecharlo, porque sí que tenemos esa intuición y toda esa conexión, ¿no? Así que bueno, si esto ha resonado contigo, te voy a explicar unas estrategias que transformaron ese ciclo y que yo quiero que hoy mismo las implementes. El mapa de superpoder.
Durante 3 meses lleva un diario, un simple, nada, unas notitas, y tú pones tu energía del 1 al 10, tu estado emocional, tu nivel de creatividad y cualquier patrón que tú estés sintiendo, ¿no? También marcas los días en el ciclo, pues el primer día de la menstruación, así durante 3 meses y buscas esos patrones, qué día te sientes más creativa, cuándo necesitas más espacio, cuándo eres más social, cuándo tu capacidad a lo mejor de concentración es súper fuerte. Ese mapa personal te va a permitir planificar tu vida alrededor de esas fortalezas, ¿no?, que te da la naturaleza, en lugar de luchar contra ellas. La segunda es la técnica del calendario hormonal inteligente. Una vez que identificas tus patrones, ¿no?, comienzas a programar conscientemente. Pues una reunión importante que tengo, tacata, en tu fase de mayor energía social. Suele ser la ovulación, pero bueno, yo no te quiero decir demasiado tampoco. Cuando tienes un proyecto, pues en la fase folicular, ¿no? Una reflexión, una planificación en la menstruación. Ese trabajo te va a permitir, desde luego, una flexibilidad, ajustar muy bien tus expectativas personales, no te vas a presionar, no hace falta tampoco que, o sea, es algo tuyo personal, ¿no? No hay nada más. Y la tercera es el ritual de honra mensual. Crea una práctica especial para que cada fase de tu ciclo, pues durante tu menstruación, que tú tengas un baño que sea tu ritual, o que te hagas un peeling, o que te hagas algo que a ti realmente, esa manera de celebrar lo que sea para ti, ¿no? Para tus emociones, durante esa ovulación conectar realmente, ¿no? Y expresar lo que, bueno, pues lo que tú necesites, ¿no? Estos rituales desde luego te van a ayudar pues de una forma consciente a estar en esa fase, ¿no? Y no sentirte simplemente que sobrevives, ¿no? A estímulos y a emociones que tú tienes dentro de ti. No sé, lo peor que te puede pasar es que no sientas mucho las cosas, poquito a poco irás conectando contigo misma, todas lo tenemos ahí y realmente es que te puede servir muchísimo. Yo estuve exactamente donde estás tú, hubo un tiempo en el que yo consideré, no sé, que tenía que eliminar todo eso y que no estaba bien incluso que tuviese esos altibajos, que por qué me pasaba, me enfadaba, ¿no? Incluso conmigo misma de por qué ayer yo estaba tan sensible. Ya está. Y para nada, o sea, para nada, aprovechalo porque le puedes dar la vuelta y puede ser algo maravilloso. La naturaleza cíclica no es un error del diseño de las mujeres, para nada, es una característica súper extraordinaria que te va a conectar con una sabiduría ancestral que tenemos. Esos ritmos de la naturaleza es una forma en la que el mundo se movía, ¿no? Y creo que es importante que la rescatemos para nosotras mismas. Cuidado, tampoco tenemos que hacer aquí una tribu y un Honolulu, pero nosotras mismas creo que tenemos que explotarlo y no querer ser lineales porque no lo somos y querer justificarnos o sentirnos mal porque no tenemos por qué. Quiero que empieces a bailar con todas estas emociones y con estos cambios, ¿no? El camino hacia esta nueva relación con tu propia feminidad, pues seguramente no va a ser inmediato, requiere un poco soltar, conectar, paciencia, observar, requiere un coraje también de vivir diferente, ¿no? En un mundo que premia desde luego pues ser constante, no ser tan vulnerable, a lo mejor no mostrarte, ¿no? Pero realmente nosotras no somos de esa forma. O sea, una mujer tiene todo eso dentro de ella, todos esos ciclos que te he hablado, todos esos momentos en el mes y por qué no vivirlos y aprovecharlos al máximo, ¿no? Yo lo sé porque realmente es que lo he vivido, o sea, después de, te digo, décadas de luchar contra mi propia biología, ¿no? Hoy vivo en armonía con ella, incluso le sé sacar mucho partido. Y desde ese lugar, pues siento que honro a mi propia naturaleza, ¿no? Y que he encontrado como esa fuente innegociable de poder, de sabiduría, de belleza, que realmente ninguna píldora te va a dar jamás. O sea, yo de verdad que he tenido momentos de, sobre todo reuniones importantes, que las he colocado donde tenían que estar y me he sentido, o sea, poderosísima. Así que si esto ha resonado contigo, si tienes a alguien que se lo quieres compartir, suscríbete a mi canal, conéctate en las campanitas para que te lleguen notificaciones. Y para mí será, vamos, espectacular tenerte. Si me quieres escribir y me pones cuáles son los síntomas, qué es lo que tú crees que te ocurre, cuáles son tus fases, yo voy a estar encantada de responderte. Mientras tanto, la magia de la vida comienza cuando tú comprendes que tu feminidad cíclica no es para nada una limitación, sino que es un superpoder que está esperando que lo actives, cariño mío. Nos vemos muy pronto.